Muy buenas tardes, muchísimas gracias por su presencia. Vamos entonces a dar inicio a esta sesión cuyo propósito es que hablemos de nuestra ciudad colonial. Por supuesto que no vamos a agotar 3 siglos de historia colonial en una horita que tenemos de conservatorio o menor, porque el propósito es tratar de hacer un recorrido por el inmueble, ya que no es tan sencillo que nos dé la posibilidad de entrar al Palacio Arzobispal para hacer diversos recorridos. Entonces vamos hoy a hablar de algunos elementos esenciales de nuestra ciudad colonial, hablando de algunas características generales con el propósito de generar memoria y también de ver lo que estamos haciendo en la actualidad para rescatar parte de nuestra memoria. Tampoco todo lo que estamos haciendo en la actualidad, porque afortunadamente hay muchas personas haciendo cosas magníficas en la actualidad. Por aquí veo unas caras previamente contemporáneas. Gilder, que ha hecho un trabajo maravilloso por el edificio nacional, el arquitecto Carlitos Pinilla, que también ha hecho un trabajo precioso por el rescate del patrimonio local. Muy bien, entonces, o sea, ¿no comenzamos? ¿Sí comenzamos o no? Que vamos a esperar un momentico para esperar a 2 personas. Bueno, pues mientras tanto seguimos hablando un poquito de la ciudad colonial. Entonces vamos a mostrar, claro, algunos planos, algunas fotografías, pero también trabajos que hemos realizado en la contemporaneidad. Este conversatorio pertenece también a una de las becas citadas por la Secretaría de Cultura Municipal, que hacen parte del portafolio de estímulos. Entonces consiste en hacer 4 conversatorios, vamos a hacer 2 esta semana y 2 la próxima semana. Y tuvimos la fortuna de que la Secretaría de Cultura seleccionó algunos inmuebles para que pudiésemos entrar, como precisamente este Palacio Arzobispal. El jueves vamos a estar en la Casa Gómez Ramírez, donde don Samuel Gómez, que tiene una casa que ha adecuado, preciosa, con varias memorias precisamente revitalizadas de la antigua Ibagué. Y la próxima semana vamos a estar en la Casa Polite y también vamos a estar en el Palacio Urrutia, que es evidentemente emblemático porque fue también durante un gran tiempo uno de los edificios mejores conservados de Ibagué. Hace poco no estaba tan fluido el ingreso porque habían cambiado un poco de uso, así que es maravilloso pues que podamos volver a entrar a este monumento local, sobre el que también hay que escribir mucho, hay que investigar mucho, porque muchos de los datos que tenemos sobre nuestra ciudad pertenecen a una tradición oral. Entonces parte de lo que tenemos que hacer es empezar a indagar cuáles son esas actas notariales o cuáles son las fuentes primarias que nos permiten aseverar cualquier dato sobre las construcciones. Afortunadamente hemos ido creciendo mucho, el interés por el patrimonio también ha sido bastante amplio. Las nuevas generaciones están conectadas con el patrimonio, están haciendo sus especializaciones y sus posgrados tanto a nivel local como en otras ciudades del país y también en Europa, así que pues el panorama es muy bello, y también que podamos tener estos espacios pues a mí me complace muchísimo. Por supuesto que los invito, para quienes no conozcan el trabajo que hemos estado haciendo en redes para la difusión del patrimonio, pues allí pueden buscar en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Kawaii, en OnlyFans, no mentiras, en cualquiera de las redes estamos generando contenido. El propósito es enseñar ciudad, ¿cierto? Entonces, pues, claro, está el formato tradicional en el que vamos a un inmueble, hablamos del inmueble, pero también tratamos como de ir generando otro tipo de formatos que sean amigables con la contemporaneidad, que procuren vincularnos con las nuevas generaciones, pues para que todos sintamos cada vez mayor interés por este aspecto. Hay unos retos enormes en ese caso, que es tratar de reducir la información a 1 minuto, ¿cierto? Tratar de hablar en 1 minuto. Sabemos que no vamos a agotar una teoría arquitectónica, urbanística ni artística en 1 minuto, pero sí con ello invitamos a las personas a que se empiecen a vincular al patrimonio y que empecemos a ver que aprender es divertido, aprender es bacano y podemos utilizar los medios de la contemporaneidad. Bueno, entonces hoy nos reúne precisamente el motivo de la ciudad colonial. Vamos a tener el siguiente conversatorio, que es conversatorio que va a ser sobre la ciudad historicista, ecléctica. Luego vamos a tener la ciudad moderna y posteriormente la contemporánea, porque a veces nos olvidamos de las cosas bellas que estamos haciendo en la actualidad y es importante que las estemos reforzando. Generalmente en estos conversatorios nos acompaña también el arquitecto Carlos Martínez Silva. Hoy no pudo venir, pero en los próximos nos va a estar acompañando, y evidentemente a mí me interesa siempre reiterar
Carlos Martínez Silva, ibaguereño, 13 premios nacionales de arquitectura, evidentemente ha hecho cosas magníficas y por lo tanto es muy importante que en la actualidad valoremos ese patrimonio que se ha creado en la contemporaneidad, ¿sí? No solamente la añoranza pues de lo que sucedió hace varios siglos, sino también lo que estamos sucediendo en la actualidad. Siempre cometeremos errores, pero lo importante pues es no cometerlos del mismo modo, ¿cierto? Y tratar de hacer siempre una mejor ciudad. Muy bien, entonces vamos a comenzar por un elemento esencial que es la situación de Ibagué dentro del panorama nacional, ¿cierto? ¿Por qué existe Ibagué? Obviamente todos estamos en un espacio geográfico en el que nos tocó vivir o decidimos finalmente vivir. ¿Señor? ¿Un poquito el volumen? Ah, bueno, yo estoy tratando de hablar más fuerte para que nadie se me quede... ¿Ahí está mejor? Muy bien, discúlpeme, yo trato de hablar duro para que nadie se me duerma. Listo, muy bien. Entonces, dentro de la situación de Ibagué, tradicionalmente se ha hablado que Ibagué es una ciudad de paso. Ya vamos a hablar un poquito acerca de eso, qué es ser ciudad de paso y qué tan cierto es eso de ser ciudad de paso, ¿cierto? Lo que sí tenemos claro es que Ibagué pertenece a un sistema o una estructura, a una red de ciudades que genera la corona española para transportar mercancías desde la capital, que es Santa Fe, hacia Popayán, principalmente a la provincia de Quito. Posteriormente es que llega Buenaventura y se vuelve el puerto más importante del Pacífico, pero cuando estamos hablando de 1550, 60, 70, bueno, de todo el siglo XVI, no estamos pensando en el Pacífico, sino principalmente en los puertos del norte de lo que es actualmente el país. Por lo tanto, realmente la influencia central que teníamos era la provincia de Quito. La mayoría de las imágenes que vemos en el Palacio Obispal, en las iglesias, provienen de la escuela de Quito, es decir, allá era donde llegaban realmente los grandes artistas. Y los que hemos tenido la posibilidad de ir a Quito, evidentemente comparamos Quito con nuestras ciudades y nos damos cuenta que había una diferencia de dinero y de poder enorme. Lo mismo que sucede con Ciudad de México. Por ejemplo, Cartagena es preciosa, pero es muy claro que era un fuerte militar. Hay unas murallas para defender una riqueza, pero es un puerto de acceso. Sin embargo, las construcciones coloniales de Cartagena no logran lo suntuosas que tienen las construcciones de Quito. Ahí hay una diferencia enorme. Y bueno, en medio de esta tremenda geografía que tiene Colombia, por supuesto que el propósito es de Ibagué a Cartago. Esta Cartago, que ya lo vamos a ver, es una Cartago que era antiguamente Pereira, no la Cartago que conocemos en la actualidad, que es el norte del valle. En medio de esa estructura surge Ibagué. Y a mí me encanta precisamente esta ilustración porque nos muestra lo difícil que es pasar de un lado a otro de nuestra geografía. Acá tenemos a Ibagué, ¿cierto? Que estamos a 1285 metros sobre el nivel del mar en este espacio. Debemos subir la cordillera central de Colombia, ascender más allá de los 3.900 o 4.000 metros, dependiendo de por dónde estemos cruzando, para volver a bajar a 1.400 metros sobre el nivel del mar. Es una locura. Todos los pasos que había desde la ribera del Magdalena hacia el Cauca eran terribles, por el puerto de Guanacas, o por Anzoátegui, o por la línea, por cualquiera que lo miremos. Hoy pues ya nos dormimos rico en Expreso Cafetero, o en Rápido Tolima, o en cualquiera de los transportes eficientes de nuestro país, pero tradicionalmente era casi una sentencia de muerte cruzar esa geografía. Y resulta que en medio de ese asunto de conectar ciudades, emerge una teoría acerca de la fundación de Ibagué que es revolucionaria y es magnífica. En el año 2012, Floriberto Cardona, un fotógrafo e investigador ibaguereño allí de San Juan de la China, empieza a leer las crónicas coloniales y el tipo dice: algo no me cuadra con eso de que Ibagué fue fundado en Cajamarca. Porque primero nos hizo reflexionar a todos: oigan, no nos hemos leído las crónicas coloniales, pero si repetimos, Ibagué fue fundado en Cajamarca. ¡Auch! ¿Cierto? Lo importante que es realmente ir siempre a revisar las fuentes primarias. Entonces Floriberto nos hace ir a las fuentes coloniales y dice, bueno, que era un clima cálido con árboles chaparros y había una meseta.
Y en Cajamarca no es cálido, ni hay vegetación chaparra y no hay una meseta, excepto que interpretemos a Cajamarca como ese valle alto andino, como si fuera una meseta. Pero hay unas lógicas hidrográficas que a mí me gustó aplicarle a esa teoría de Floriberto y ya las vamos a mostrar. Pero acá, para que miremos un poquito lo complejo ahí de la situación. Espérenme a ver qué pasó. Bien. Acá tenemos Alvarado y este es el Cerro La Picota donde Floriberto dice que probablemente fue fundado Ibagué. Y acá queda Cajamarca. En medio de ellos hay varios ríos y hay unos abismos que todos conocemos cuando vamos hacia Armenia. Podemos imaginar en 1550 a unos exploradores españoles que van hasta Cajamarca y luego, como funda la ciudad López de Galarza en tierras de Portillo, deciden regresar, es decir, no deciden, los obligan a regresar, tienen que trasladar la ciudad y en 1551 tienen que venirse al lugar que está en la actualidad. Yo no creo que uno se devuelva después de llegar a Cajamarca, hacen lo que sea, pero sí hay una posibilidad. Lo que pasa es que aquí no se está viendo muy bien, espérenme un momentico a ver si vemos acá, bien. Pero sí hay una posibilidad, si entendemos que acá está Alvarado, que aquí queda el Cerro La Picota y nos obligan a trasladar una ciudad, nos venimos por el río Alvarado, llegamos hasta más o menos Ambalá, que es donde nace el río Alvarado, continuamos por el río Chipalo y llegamos precisamente a la Biblioteca Soledad Rengifo. Allá no hay para dónde más coger, cogemos por la 10 y aquí ya no hay para dónde más coger. Es decir, Ibagué se funda de acuerdo a las lógicas hidrográficas en el último lugarcito donde se podía fundar. De aquí, de la novena, de la octava para arriba, es Loma, ¿cierto? Hacia el sur tenemos el Cañón del Conveima y hacia el norte tenemos la Quebrada de los Piojos o uno de los afluentes del río Chipalo. No había otro lugar donde fundar Ibagué. Eso hace parte, digamos, de unos elementos esenciales de preguntarnos por qué se funda la ciudad y a qué lógicas hidrográficas realmente obedece. Y algo también importante es que nosotros solemos hablar muchísimo de nuestro río Conveima, que por supuesto es precioso, es muy lindo, pero la mayoría de la planicie que tiene Ibagué pertenece a la cuenca del río Chipalo. Y sin embargo el río Chipalo, sabemos, está oculto, no lo vemos por ningún lado. La estocada final que le dimos al río Chipalo fue con la creación del centro comercial La Estación, ahí ya no lo volvimos a ver nunca más y con Fuente Los Rosales, ¿no? Pasamos y nos damos cuenta de los puentecitos. Por Lambalá de vez en cuando, creo que la mayoría ya ni siquiera vemos los puentes que tienen allí unas esculturas lo más de bellas, unos altos relieves, pero bueno, quedaron ocultos. Esto, digamos, frente a las lógicas hidrográficas y a la situación esencial de Ibagué. Este cerro que tenemos acá es el Cerro de la Picota, donde dice Floriberto que fue fundado Ibagué. Ahora, ¿qué sucede frente a esa teoría? Pues que tendríamos que ir a hacer exploraciones arqueológicas para poder aseverar o no que esto ha sucedido. También hay unos problemas enormes allí, y es que todos estos son campos de arroz, así que lo que puede quedar de lo que haya sido una civilización también probablemente no exista. Sin embargo, es un reto enorme que tenemos frente al vacío de dónde proviene nuestra ciudad, y eso implica algo que a mí me parece maravilloso. Ibagué se llama Ibagué, pero el nombre original del espacio en el cual estamos en la actualidad no es Ibagué. Es decir, cuando se traslada a la ciudad, el nombre se traslada con ella, ¿cierto? Como el castillo vagabundo o el castillo errante de Estudio Ghibli. Una ciudad va paseando por cualquier lugar. Es decir, una ciudad era realmente un título que se creaba y se trasladaba de un lugar a otro más allá realmente de su condición espacial. Y hay, bueno, entonces acá también podemos ver, este es un videito. No escucha muy bien, ¿cierto?
Bien, ahí eso es parte, digamos, del proceso de difusión que estamos haciendo en redes, y hay algo esencial que sucede con el nombre de Ibagué. A todos nos han contado que Ibagué fue un cacique, pero obviamente eso es pura carreta, ¿no? Y eso pasa en la mayoría de lugares, inclusive se han creado unas historias románticas que son muy lindas, pero que realmente tienen poco de cierto. Por ejemplo, ahorita me acuerdo de Anapoima, ¿no? Que era el rey Ana, o la reina Ana y el príncipe Poima, entonces se casaron y por eso se llama Anapoima. Muy linda esa historia de amor, pero realmente tiene poco sentido a nivel espacial. Generalmente los nombres tienen que ver con accidentes geográficos, ¿cierto? Entonces está Peñas Blancas, Monte Blanco, Miro Lindo, ¿cierto? Picaleña o cosas por el estilo. Las cascadas nos hacen referencia. Iba quiere decir arriba, sagrado o diosa, y Gui quiere decir lugar. Por ejemplo, Itagüí es el lugar de la piedra, o así sucesivamente donde encontremos un Ita, eso quiere decir piedra. Gui quiere decir lugar y un Iba quiere decir arriba. Por lo tanto, Ibagüí, lugar elevado, es decir, la meseta. Es decir, Ibagué en sí mismo quiere decir meseta. También puede ser la diosa de las montañas, ¿cierto? En un sentido ya más avanzado de una civilización con una religión clara. Y hay algunos elementos frente a la posición de Ibagué en Colombia que empiezan a ser promovidos por la disputa que tiene López de Galarza con Portillo. Portillo era el terrateniente al que se le dan precisamente esos espacios para cristianizar unos indígenas y buscar su desarrollo. López de Galarza va y funda una ciudad en los predios que eran del tipo, Portillo lo demanda con el virrey y el virrey le dice, sí, señor López de Galarza, usted se me hace el favor, y se me va de allí y funda esa ciudad en otro lado porque me le está invadiendo los terrenos al señor Portillo. López de Galarza, claro, con mucho gusto yo traslado mi ciudad y la fundo en otro lugar, pero sabemos que el odio, el encono que tenía en su interior tenía que salir por algún lado, y ese encono implicó precisamente que el camino tradicional que teníamos de Alvarado hasta Anzoátegui, de Alvarado por Anzoátegui para llegar a Cartago, deja de ser el camino más importante, y el camino más importante empieza a volverse este, que no es idéntico a este, pero es la vía actual, que es el de Ibagué hasta Armenia. Es decir, López de Galarza se desquita con Portillo y dice, ahora el camino debe ser pasando por mi ciudad, ¿cierto? No por los terrenos de Portillo. Y ese es uno de los primeros desquites preciosos que tenemos en nuestra historia, porque el odio es el que ha promovido precisamente el crecimiento de los caminos en nuestro territorio. Pero resulta que hay unos mapas que son muy bellos, que a mí me encantan. Este, por ejemplo, de Juan de Villanueva, nos muestra cómo tradicionalmente los correos salían de Santa Fe, llegaban hasta Honda, y luego desde Honda sí se repartían a todo el resto de las provincias, por ejemplo, del Chocó, del Valle y así sucesivamente. Y lo que hace Juan de Villanueva es decir, vean, es más sencillo que el correo salga de Santa Fe, vaya hasta Ibagué, y después de Ibagué sí se puede repartir a Honda o a todos los lugares del mundo. Obviamente allí había unos intereses, ¿cierto? Y era el interés de crear el camino, y al crear el camino, pues las personas que tenían alrededor del camino tenían que pagar un impuesto por la creación del camino. Esto fue un éxito absoluto en términos de socialización con la comunidad. Todas las personas querían que se distribuyeran así los correos y que por allí pasaran los caminos. Pero en el momento en que fue a suceder, las personas empezaron a decir, oiga, este tipo se está lucrando de todo y nosotros ¿qué? Comenzaron las peleas, todo el asunto, y eso se demoró y se demoró siglos en poderse consolidar. Es decir, la envidia también ha generado un poco de imposibilidades de desarrollo en nuestro territorio. Algo similar pasó con el panóptico, ¿no? Álvaro Cuarta Escoimbás nos contaba más o menos desde 1850 se aprueba el proyecto de desarrollo del panóptico, y eso duró un buen tiempo hasta 1898 cuando se comienza a construir, y ya luego para todo el proceso de inauguración con la restauración, pues hasta hace poquito lo tenemos. Es decir, es una constante en nuestra historia retrasar un poquito los proyectos, muchas veces por envidias y otras por malversación de fondos. Este es precisamente cuando hablamos de la ciudad de paso, ¿cierto? Nos dicen, Ibagué fue una ciudad de paso, y todos decimos, no, sí, por eso es que nosotros somos retrasados y todas las ciudades del mundo avanzan y nosotros no. Pero eso es medianamente falso. La ciudad de Ibagué
Este plano es uno de los planos más bellos, a mi juicio. Juan Ramírez de Arellano nos lo genera en 1783. Y a uno que le han dicho toda la vida que Ibagué era una ciudad de paso, sin importancia, un pueblo miserable que a partir de 1886 se volvió importante porque se volvió capital del Tolima, de un momento a otro aparece en 1783 siendo el centro del universo. Y uno dice, caramba, ¿qué pasó en este lado? ¿Será que ese tipo Arellano estaba medio chiflado, alguna vaina por el estilo? Todo lo que tenemos en rojo son las ciudades a las que se les cobraba el impuesto por el tabaco y que lo administraba Ibagué. Y aquí hay una lectura de territorio que a mí me gusta mucho. William Ospina siempre ha hablado del país de tierra caliente y aquí lo tenemos claramente expresado. Ibagué, Fusa, ¿cierto? Hasta el norte, Honda, Mariquita y hacia abajo hasta Alpujarra. El río Magdalena es el corazón de toda esta geografía. Después de esta circunferencia, lo que queda es el altiplano cundiboyacense, es decir, ya llega a Bogotá. Y es lo mismo que nos pasa en la contemporaneidad, ¿cierto? Vamos saliendo, llegamos a Fusa, listo, esto ya es nuestro territorio. Vamos bajando por Boquerón y es todo el país de tierra caliente. Entonces, este tipo de mapas nos permite también pensar en que no necesariamente la extensión de las ciudades implica la importancia que tiene dentro de una red comercial pensada durante el Imperio Español. Resulta que hubo una mujer, esto es poder femenino, la mujer que nos legó los estudios urbanos del Alto Magdalena fue Ángela Inés Guzmán. Ella es realmente la fundadora de este tipo de estudios urbanos, una mujer del Espinal que se fue a estudiar en París urbanismo, que precisamente fue profesora de la Universidad Nacional de Colombia. Entre 1986 y 87 empezó a publicar todo el proceso de poblamiento e historias del Alto Magdalena. Esto implica que los primeros estudios que tenemos sobre el desarrollo de Ibagué fueron de Ángela Inés Guzmán, una mujer que se fue al Archivo General de la Nación, estuvo allá estudiando lo que decían cada una de las partidas de la colonia y empezó a comparar con el plano que tenía en su momento, que debió ser el de 1983, que era el que estaba en aquel momento, y comparó cuáles eran los lugares y cómo funcionaba Ibagué. Entonces podemos ver, por ejemplo, que esto marca la calle 15 y aquí es donde está el mercado. Y así empieza a hacerlo con cada uno de los momentos de nuestra historia, ¿no? Siempre tomando en cuenta la topografía, que es algo que me parece muy importante de Ángela Inés. A veces nos olvidamos de nuestros cerros, pues evidentemente, porque pues, los intereses de la construcción son enormes, necesitamos construcciones, pero poco a poco se han ido quedando ocultos nuestros montes y eso pasa pues en la mayoría de la geografía nacional. Y esto que sería la actual carrera quinta, pues es simplemente un espacio vacío, una gran llanura tolimense que describían los salesianos a finales de 1800. Esta ya es una superposición. En el fondo está el plano de 1942 y el de Ángela Inés Guzmán. Entonces acá con ello podemos ubicar algunos elementos de nuestra contemporaneidad. Entonces Ibagué se describía en las crónicas como un lugar rodeado por una muralla con 4 torres. Ahí podemos dudarlo un poco, ¿cierto? Es poco probable que realmente hayamos tenido una gran muralla y que hayamos tenido 4 torres. Lo que existían realmente como muralla pues era este abismo o el acantilado que denominamos el cañón del Conveima, con la quebrada de los Piojos o Parque Centenario hacia el noroccidente, los Andes, la Pola, y después de la 15 la diferencia de nivel que tenemos y que va acrecentándose hasta llegar al la terraza de Ibagué que denominamos. Entonces, el humilladero, la 15 con quinta, ya lo vamos a ver. Todos hemos ido a Popayán, o bueno, nos han contado historias de Popayán y de otros lugares donde está el puente del humilladero. Entonces se contaba que se le denominaba el humilladero porque era tan elevado ese puente que la gente se encorvaba para poder subir el puente y por eso se llamaba el humilladero. Y realmente es que había unas cruces de término, unas cruces grandotas donde finalizaban las ciudades y las personas cuando se iban a viajar se arrodillaban allí, se humillaban y pedían por tener un muy buen viaje. O cuando retornaban a la ciudad se arrodillaban,
se humillaban y agradecían por haber tenido un buen viaje. Eso existía en todas las ciudades, ¿por qué no iba a existir en Ibagué? Pero si no lo hubiera estudiado Ángela Inés Guzmán, muy probablemente no lo sabríamos. La carnicería, más o menos en la cuarta con tercera, ¿cierto?, que tenemos en la actualidad. La ermita de la Soledad, que queda más o menos donde estaba la Gogó, al subir la cuesta de la Gogó, ya ahorita la vamos a ver, y la ermita de Santa Lucía, muy cerca de donde queda la iglesia de las monjitas, es decir, se conservan varios usos. Miremos, esta construcción sería aproximadamente donde estuvo la ermita de Santa Lucía. A mí me gusta mucho la ermita de la Soledad, me gusta mucho ese espacio porque aquí cruzando la calle, donde está la cuesta de la Gogó, hay unos cimientos en piedra que son preciosos. No podemos asegurar que hayan sido construidos en tiempos coloniales. Tendríamos que hacer unas pruebitas de carbono 14, ¿cierto?, para ver si algún elemento orgánico de esa argamasa que une las piedras pertenece a esa época. Sería una maravilla. Yo no soy arqueólogo, me disculparán, pero si hay alguien arqueólogo, pues sería una maravilla que pudiésemos hacer un estudio al respecto, porque realmente es maravilloso poder tenerlo. La casita, esta casita, una vez se estrelló un carro contra ella y bueno, ya está completamente transformada, pero nos sirve como una referencia importante, además por los factores de cristianización. Una ermita son 3 muritos con una cruz. Su propósito es cristianizar, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos paramos en este punto, vemos todo el cañón del Conveima, es decir, es un punto de referencia precioso para el proceso de cristianización. Aproximadamente aquí estaría la ermita de Santa Lucía. ¿Por qué digo que aproximadamente? Porque debemos entender que Ibagué no llegaba en tiempos coloniales hasta estos puntos. Entonces, Ángela Inés Guzmán, de acuerdo a las descripciones que existen en esos documentos coloniales, nos indica más o menos dónde quedaría, ¿cierto? Pero recordemos, por ejemplo, que eso varía de leguas, ¿cierto?, de codos, de yardas, a la métrica ya estandarizada que tenemos en la actualidad. Por ejemplo, una legua puede estar entre 5 o 10 kilómetros. ¿Por qué? Porque varía el tiempo. Entonces yo puedo demorarme, yo digo 5 leguas, ¿cierto? O una jornada. Entonces yo me demoré una jornada yendo de aquí al Salado porque voy en bajada, pero probablemente me voy a demorar mucho más si voy hasta La Coqueta porque es en subida. Entonces es una medida que depende de las características del terreno, del clima, exactamente, que se ha tratado de estandarizar, pero realmente las medidas no funcionaban así en aquel momento. Así que por eso digo que aproximadamente. A mí me gusta pensar que sería donde está la iglesia de las monjitas, porque sería precioso, ¿no?, cómo se conserva el uso, cómo vive el espíritu de la antigua ermita dentro de la construcción actual. Pero, al menos con la descripción de Ángela Inés Guzmán, por ahora vamos en este punto. La catedral, que ya vamos a ver algunas transformaciones de esos espacios. Acá es donde quedaba el humilladero. Este es el edificio que había antes del actual del Rijkaard Center, enseguida del patio, el lugar donde se jugaba, donde jugamos mucho billar, y eso lo sabemos específicamente en el plano de 1942. Está este símbolo de 2 triángulos que significa un puente y coincide precisamente con la ubicación que nos daba Ángela Inés Guzmán de un humilladero. Esta es la quebrada del Sillón. Generalmente no somos conscientes de la quebrada del Sillón, pero es muy notoria. Cuando estamos allí en la cuarta con 11, de un momento a otro cae el terreno. En toda la cuarta frente al Toiwan, todavía es Toiwan, Mr. Lau. No le estoy haciendo propaganda, digo. Y ahí cuando cae, ahí precisamente era por donde salía la quebrada, ¿cierto? Por donde brotaba y seguía derecho. Sin embargo, la ciudad, y esto es, digamos, propio del desarrollo urbano tradicional, es indiferente a la quebradita, ¿no? Pero acá sabemos que estaba el puente del humilladero. Entonces, cuando me voy a visitar, digo, véalo, ahí está, la quebrada del lavadero está ahí. Creo que todos hemos visto esta gran depresión que existe en este punto. Si vamos pasando por la quinta o por la cuarta o por la 15 o por la 14, vemos que esto acá realmente es una depresión enorme. Ahí está, este era el puente del humilladero y en la esquina quedaba el humilladero. Nunca es tarde, esperemos que pronto podamos con la Secretaría
de cultura municipal y departamental, por ejemplo, instalar aquí una plaquita bien bacana para decir, aquí quedaba el puente del Humilladero. Pues ya no lo tenemos, ya lo tumbamos, todo el asunto, pero ahí quedaba el puente del Humilladero. Inclusive Camilo Pérez Salamanca, un cronista, pues digamos considerado como el cronista más importante que ha tenido Ibagué, él nos dejó muchas crónicas sobre el siglo XX y nos contaba que a este puente a mediados del siglo XX le decían la Maca, porque era un puente de guadua y pues era, digamos que flexible a nivel estructural, pero las personas se quejaban de que en cualquier momento se iba a caer ese puente. Y además que no había electricidad, que toda la ciudad estaba electrificada, pero el nuevo barrio, que era Pueblo Nuevo, que es la sexta entre 11 y 15 aproximadamente, no tenía iluminación. Entonces esto era un espacio terrible. Eso también porque a veces romantizamos mucho los espacios, ¿no? Nos imaginamos un puente del Humilladero, entonces con unas rocas, ¿cierto? Y unos ladrillos cerámicos divinos y por allí pasando el virrey, probablemente el virrey nunca vino por acá, pero sí es muy bello a nivel de narrativa poder contar con esos espacios especiales y conservar la memoria de lo que pasa, porque allí vean, todavía está la quebradita, ¿cierto? Si pudiésemos poner aquí un mirador, realidad virtual para ver la quebrada del Sillón, toda la cosa. Bien, en este espacio también parte de lo que nos indica Ángela Inés Guzmán. Bueno, la Plaza Mayor, ¿no? Ya ahorita hablaremos un poco de la Plaza Mayor o Plaza Fundacional, que es el actual Parque de Bolívar. Le seguimos diciendo Plaza de Bolívar porque su sentido tradicional fue el de agrupar personas en un espacio multifuncional, a nivel de mercado, político, económico, social, siempre estaban allí vinculados. Alrededor de 1852 se empieza a reformar París y cambian los conceptos. Entonces empiezan a arborizar, a ponerle mobiliario, luminarias, para que podamos tener un poco más de intimidad. Es decir, ya no es un espacio completamente público de adoctrinamiento, sino de encuentro. Pero se conservan los nombres, como nos pasa con las plazas de mercado, que realmente no son plazas, o sea, no son unos espacios abiertos duros, sino que son edificios del mercado. En otros lugares les dicen galerías por la forma tradicional que tiene la unión de las columnas, pero conservamos ese vestigio. Este me importa mucho, ¿no? Porque también cuando hablamos de nuestras ciudades solemos hablar como de lo que es permitido, ¿no? De las iglesias, de los centros administrativos, de las casas de las personas más importantes, pero se nos suelen olvidar otros usos. Ángela Inés Guzmán nos muestra que el arrabal quedaba en el barrio El Conveima, entre Libertador y Conveima. No podemos determinar un espacio específico por esa determinación de las lenguas, pero sí podemos imaginarnos un pueblecillo que es fundado allí que se llamó el Pueblo del Santo Espíritu del Conveima. Ese pueblo del Santo Espíritu del Conveima era un pueblo de indios y su propósito era que cuando los pijaos llegaban a incendiar la ciudad de Ibagué, se traían la mano de obra disponible que había en el pueblo del Santo Espíritu del Conveima y con ello reconstruían la ciudad. Pero como allá estaban los albañiles, toda la mano de obra disponible y estaba un poquito alejado, podemos imaginar por supuesto que estaban los burdeles, que estaba toda la diversión para adultos en esos espacios, que estaba el mercado negro, ¿cierto? Los repuestos para carros y toda la cosa del momento en esos espacios. Y esto es muy importante porque allí muchas veces la historia la hacemos sobre los lugares más importantes, pero no sobre la cotidianidad. Y cuando hablamos de la cotidianidad, nos llevamos también unas sorpresas preciosas. También nos indica, por ejemplo, que aquí en la 12 con tercera estaba la charcutería, la carnicería, qué pena. Y esa carnicería, pues también me agrada mucho porque es precisamente la charcutería alemana. Creo que todos habremos comprado alguna cosa alguna vez allí en la vida. Los cábanos más ricos que yo compraba en mi adolescencia los vendían en esa charcutería. Y acá en la plazoleta de eventos que tiene el Parque Centenario, donde se hacía tradicionalmente la celebración del Día de la Lechona, ¿cierto? Que es en la parte inferior, aquí arriba queda Sonata, ahí quedaba un molino. Eso también me parece precioso, ¿no? Porque podemos imaginar que va pasando la quebrada el lavadero, que después se le empieza a decir la pioja. A mí me gusta mucho decirle el lavadero porque inmediatamente me remite a las mujeres de
la colonia, allá golpeando las ropas contra las rocas, ¿cierto? Es decir, la fuente hídrica entendida como un espacio de uso, ¿no? Utilitaria, o sea, no le decimos la quebrada El Paraíso, ¿cierto? O la quebrada de Oro, sino que esta es el lavadero. Y luego, como la cosa ya se empieza a poner fea y es la periferia, de los piojos, ¿cierto? Es una vaina ahí, una piojera lo que hay en ese espacio. Pero también, lo que me parece bello es cómo va pasando una fuente hídrica y la utilizamos para que haya un molino, para que la producción de grano se dé en ese espacio. Eso me parece muy bacano. También son elementos que se pueden potenciar porque nos está hablando de una memoria, y cuando hablamos de que allí se celebraba lo del Día de la Lechona, lo del Día del Tamal, pues ahí hay como cierta afiliación gastronómica que todavía podríamos recuperar. Aquí está un poquito ampliado, ¿cierto? Con unas fotos antiguas, lo que sería el arrabal. Inclusive recuerdan que en épocas recientes, hacia 1950, se hablaba del Club Don Baltasar, que quedaba precisamente en las playas del Conveima. Quedan todavía unas ruinas de la Plaza de la Guadalupe, y pues que allí se apareció precisamente el demonio cuando se cantó una canción satánica que se llamaba el Ron de Vinola. Era como el reggaetón de aquel momento que todo el mundo rechazaba, pero toda la juventud quería bailar, y era precisamente el arrabal. Es decir, desde tiempos coloniales se conservó su uso. Allí iban las personas a verse de manera clandestina en las playas del Conveima para realizar sus actos amatorios. Pero resulta que, claro, sí, Ibagué tuvo varios incendios causados por los indígenas pijaos. También durante el periodo republicano tuvo varios incendios. De eso también nos habla mucho Álvaro Cuartas Coimat. Ortega Torres también nos habla de ello. Entonces nosotros podríamos decir, sí, realmente de la colonia no quedó nada porque eso se incendió una y otra vez, hubo varios terremotos. Hay una foto, creo que ahorita la vamos a ver, de 1886, donde se ve la ciudad destruida por un terremoto, es decir, todo esto estaba acabado. Entonces finalmente cuando se reconstruye la ciudad parece que se pierde todo. Pero hay varias cosas importantes, como les decía, no vamos a agotar hoy el tema, pero sí podemos invitarnos a pasear la ciudad de otro modo. Aquí estamos frente a la gobernación del Tolima, dándonos nuestro tercerazo bien chévere, y aquí vemos un primer elemento que me encanta. Esta línea acá se tuerce, es diagonal. Creemos que la retícula hispánica era realmente un damero perfecto, sin embargo, nunca fue así, o no en todos los lugares, y porque eso viene de una crítica tradicional de las ciudades. Cuando Hipódamo de Mileto propone una ciudad que es una retícula perfecta, lo primero que hacen los filósofos como Platón es decirle, usted está loco, hermano, ¿cómo va a ser una retícula? ¿No ve que llega cualquier ejército enemigo y nos invade? La ciudad tiene que tener unos trucos visuales para que cuando lleguen los ejércitos se pierdan y nosotros seamos los únicos que los conocemos. ¿Cuál es el mejor ejemplo? La calle de las Trampas en Honda, que no en vano se llama la calle de las Trampas, que no diseñaron necesariamente los españoles, ¿no? Porque este poblado ya existía antes de la llegada de los españoles, pero claro, al ser un espacio ribereño probablemente también tenía estrategias militares que los españoles potenciaron. Pues miremos que las calles no son una retícula perfecta. Aquí llegamos precisamente a la mitad del edificio, es decir, la calle tiene cierto traslado precisamente para que podamos perdernos levemente al llegar hacia las esquinas. Ese es un vestigio netamente colonial, a pesar de que hayamos remodelado la catedral, que hayamos demolido las casas donde funcionó originalmente la gobernación, que hayamos remodelado todas estas casas. Allí tenemos un vestigio urbano colonial precioso, así como lo es la plazuela de Santo Domingo, que ya vamos a hablar. Los espacios públicos en Ibagué también, bueno, y en la mayoría de ciudades, por supuesto, dentro de este proceso de desarrollo hispánico, son muy importantes. Hola, allá, no le gusta que lo apriete. Son muy importantes porque nos hablan de cómo se organiza el poder. Miremos, Plaza Fundacional o Plaza Mayor, ¿cierto? Aquí tenemos la Plaza Menor o la plazuela de Santo Domingo, que luego se amplió y se convirtió
en el Parque o Plaza Murillo Toro. Fue parque, pero en la actualidad es Plaza Murillo Toro porque realmente es un espacio duro para una congregación. Su propósito, por supuesto, fue político en la transformación porque quedaba enfrente de la gobernación del Tolima. Luego tenemos la plazuela de Santa Librada, que no quedaba a este lado, donde la tenemos actualmente, la plazuela de Santa Librada, sino enfrente. Entonces recordaremos que ahí enfrente hay unas callejuelas donde se venden algunas artesanías y son producto de la urbanización posterior que se hizo de esa plazuela de Santa Librada. Y luego aparece un monstruo por acá, que es el parque, la plazuela de ferias o Parque Falan o Parque López de Galarza en la actualidad. Ahí pasó algo. Así que vamos a venir hasta acá. Y es, no puede haber ningún espacio público mayor a la Plaza Mayor. Todos ellos deben conservar una característica jerárquica con respecto a la Plaza Mayor. ¿Y por qué este aparece más grande? Sencillo, aquí se acabó la colonia y comenzó el momento de la República. Es decir, el poder hispánico centralizado en la Plaza Mayor se ha perdido y ahora se empiezan a desarrollar unos espacios que piensan en el futuro, pero eso lo vamos a ver en nuestro próximo programa. Y acá parte de las transformaciones. Eso me gusta verlo a nivel de arquitectura para que veamos cómo se transforma nuestra arquitectura colonial. Esto es a principios de 1900, pero observemos que hay unas características preciosas. Estos son techos de paja. Entonces solemos pensar en la arquitectura española colonial solamente como este tipo de arquitectura. Pero cuando llega precisamente los españoles necesitan mano de obra indígena para empezar a construir sus obras. ¿Y qué van a utilizar? Pues el bareque, ¿cierto? Que todavía utilizamos, ahora también mezclado con muros tendinosos, le denominamos en la actualidad, y la tejita, pues realmente es techo de murrapo o de palma, ¿cierto? Y poco a poco, en la medida en que se va instalando una industria para la producción de tejas, se van cambiando las características de la ciudad hasta llegar a la catedral. Esta catedral ya la vamos a ver más adelante, pero este es el momento en que empezamos a ver la transición de la ciudad colonial a la ciudad historicista. Hay un elemento esencial y es la naturaleza. La naturaleza la hemos empezado a disfrutar o aprender a disfrutar hace poco. Si recordamos los cuentos tradicionales de los hermanos Grimm, por ejemplo, el bosque es lo peligroso, ¿cierto? ¿A dónde llevan a Hansel y Gretel para abandonarlos? Al bosque. ¿Dónde vive la bruja? En el bosque. ¿Dónde está el lobo? En el bosque. El bosque es terrible. Es decir, hay un deseo de dominio sobre la naturaleza y una necesidad de dominio de la naturaleza. Por eso es que hasta realmente comienzos del siglo XX inicia la naturaleza dentro de la ciudad. Eso es parte del segundo espacio público, la Plaza Menor o Plazuela de Santo Domingo, donde está actualmente el Banco de la República, y tenemos algunos elementos que me gustan también reiterar. Uno de ellos, pues sabíamos que estaba el convento de Santo Domingo. Esto corresponde un poco al túnel de los vientos que le denominamos nosotros, que nos comunica con la biblioteca Darío Echandía. Tenemos el campanario y este espacio de la iglesia que no ha sido muy explorado. Nosotros hablamos solamente del convento de Santo Domingo, pero lo más probable es que esta fuera la Capilla del Rosario, porque así se llamaba en todas partes. Todavía nos falta un poquito de indagación allí, a pesar de que esto es de finales del siglo XIX, todavía conservaba sus características coloniales. Sin embargo, todavía tenemos muchos elementos, algunos elementos coloniales, uno de ellos conservados en el Colegio de San Simón. Bueno, nos escucha muy bien, ¿cierto? Podemos bajarle los bajos. Bueno, en este caso observamos, por ejemplo, que todavía el Colegio de San Simón conserva un par de rocas del antiguo convento de Santo Domingo, la cruz de los dominicos y la piedra inaugural del convento de Santo Domingo. Hay, por supuesto, por acá varias referencias a la familia Casabianca, que fue tan importante durante el periodo de la Ilustración durante el siglo XIX, pero me interesaba precisamente era mostrar ese par de blasones, ese par de escudos que tenemos en el Colegio de San Simón, que fue trasladado
desde donde está el Banco de la República hacia la calle 35. La mayoría de elementos se perdieron o quizás estén en algunos otros lugares, no lo sabemos, ¿cierto? En este Palacio Arzobispal tenemos la que aparentemente fue la lanza de Baltasar, ¿no? En esa leyenda que nos cuenta que en última instancia Baltasar y Calarcá se enfrentan. Baltasar es el indígena cristianizado cuyo nombre indígena desconocemos. Calarcá es el último gran líder de los Pijao. Los dos se enfrentan. En última instancia, Baltasar le clava su lanza a Calarcá en el pecho. Calarcá se la acaba de hundir, saca un cuchillo y le corta el cuello a Baltasar, y aquí se genera el momento épico. Entonces hay una lanza que conserva el Museo Arzobispal, que se dice que es la de Baltasar, pero realmente el museo nunca ha dicho que es la de Baltasar. Es una lanza que está allí y muchas personas le han puesto la lanza de Baltasar, pero pues obviamente falta muchos elementos para poder juzgarla como esa lanza. Esta es una de las características que quiero que miremos precisamente después de los temblores, después de la guerra, de los 1000 días, de los incendios. Hay una ciudad o una catedral que está devastada, no tiene ni siquiera torre. Miremosla acá cómo se ha caído después del terremoto, un espacio absolutamente devastado. Y al fondo podemos ver la fachada del convento de Santo Domingo o de la capilla del Rosario. Esta es una foto preciosa. Esta foto, hay un coleccionista que se llama Fernando Perdomo, él es de Chaparral y se busca fotos de Ibagué y el Tolima por todas partes del mundo. Tiene una colección divina, una de ellas es esta. Acá podemos ver inclusive el sistema constructivo, donde podemos ver la caña brava. Todavía hay muchas caña bravas, ya no se utiliza mucho para la construcción, pero por ejemplo por la variante, cuando vamos hacia Boquerón, hay unos campos donde uno puede ver unas espiguitas que parecen plumas. Esas son las cañabravas que se utilizaban tradicionalmente para las cubiertas. Ya no se utilizan mucho porque también a finales del siglo XIX se empezó a prohibir todo ese tipo de materiales como biológicos para generar unos industrializados por los problemas que había de salud. Y acá vemos ningún arbolito. Y este era nuestro tipo de arquitectura colonial que pervivió durante mucho tiempo. Esta es la iglesia de El Carmen, es decir, esta ya es la 19, pero podemos ver la transición entre las callejuelas coloniales y las nuevas construcciones que vienen ya con arquitectos que empezamos a importar de Europa, de Argentina, y por digamos, esa itinerancia que tenían las órdenes religiosas, pero de eso también hablaremos en nuestro próximo capítulo. Eso es parte de lo que denominamos la Loma de Víveres. A mí me gusta mucho ese nombre. Si vemos ahí quedaba la carnicería, el mercado, la plazuela de Santa Librada, pero a mí me gustan mucho los nombres que expresan el territorio, ¿cierto? Claro, uno puede decir el edificio, por favor, no digas loma, dile colina o algo por el estilo. Parece muy bello porque nos está implicando un ejercicio físico, ¿no? Allá en la Loma de Víveres, es decir, había que subir un espacio para poder acceder a las carnes. Y las carnes, los productos vivos, estaban lejos del mercado estandarizado de artesanías o de productos secos que sí se generaba en la Plaza Mayor o en la actual Plaza de Bolívar. Es decir, había una separación de eso. En este caso ya se empiezan a construir unos pabellones, un tipo de comercio diferente, pero acá podemos ver también unos usos tradicionales que nos recuerdan, por ejemplo, al vestuario que aún se usa en Boyacá o en Perú o en Bolivia, en varios lugares. Acá quiero mostrarles simplemente estas fotos que tenemos que nos permiten un poco acceder a cómo fue Ibagué en tiempos coloniales. Pertenecen a finales del siglo XIX, es decir, después desde 1870 empieza a haber unas fotos que nos empiezan a servir, y es cierto que a partir de 1886, cuando Ibagué empieza a ser capital del departamento del Tolima, es que empiezan a demolerse esas construcciones para, obviamente, organizar una capital como se pensaba en ese momento que debía ser la capital, con unos edificios modernos, porque pues todas esas chocitas hablaban muy mal. Inclusive a mediados del siglo XX uno encuentra en las páginas de los periódicos un clamor popular que le dice: por favor, señor alcalde, demuela esas construcciones tan horribles que hay ahí, no puede ser que nuestra ciudad siga atrasada. Bueno, era un clamor popular, en ese momento no lo pensábamos como patrimonio, hemos ido avanzando un poco, puede ser un poco tarde, pero nos quedan algunas cositas.
Resulta que esto es parte de lo que estamos haciendo en la actualidad con la realidad virtual. Entonces tomamos las fotos que les mostraba ahorita, las tridimensionalizamos y empezamos a restituir Ibagué, al menos desde la realidad virtual y hasta lo que nos permitan las fotos. Por ejemplo, si no tenemos fotos de interiores, pues no tenemos idea. Claro, vamos a hacer los interiores, pero nos toca decir un aviso. Ojo, esta es una recreación libre, ¿no? Porque se puede pensar que así era efectivamente y no, pues allí hay una deducción. Pero lo que tenemos afuera sí hace parte precisamente de esa reconstrucción digital que vemos allí. Este es un canal que podemos ver que cruzaba la plaza. Todavía la misma topografía nos dice, claro, las aguas van por un lado para el Conveima y por otro van para el Chipalo. Aquí tenemos un canal que va precisamente hacia el Chipalo, otro que va hacia el Conveima. Inclusive uno se puede encontrar a mediados del siglo XIX unos artículos de prensa que dicen, por favor, que alguien haga algo con esos canales de San Simón. Es decir, la ciudad estaba llena realmente de unos canales, de unas zanjas por las que pasaban los ríos en invierno y las quebraditas, y pues todo el mundo veía eso como un impedimento para el desarrollo urbano. Y acá tenemos entonces este videíto en el que, bueno, ahí quedó con publicidad, este videíto en el que podemos observar esta maqueta de la plaza fundacional de Ibagué de acuerdo a las fotografías que tenemos del siglo XIX cuando aún había pocas transformaciones. Entonces, acá que tenemos el acercamiento a la catedral, podemos ver las características de esta arquitectura colonial que también se cambiaron en 1924, que también quedaron muy lindas, pero se consideraba pues que eso ya era un vejestorio que había que cambiar. También hubiera sido muy bello conservarla. Acá es donde queda actualmente Dunkin' Donuts, entonces podemos ver la típica arquitectura de madera con sus pies derechos, ¿cierto? Con las galerías. Está bien, sí, no vamos a hacer una reconversión de este espacio, pero sí podemos utilizar estas estrategias, por ejemplo, para hacer visores en algunas partes de este parque para que uno pueda comparar cómo fue y cómo es en la actualidad. Esta es donde queda actualmente el edificio nacional, que fue tanto cárcel como el espacio consistorial, es decir, allí se reunía el consejo a tomar decisiones. Este es Licor Plaza, desde donde estuvimos con el Tortugazo transmitiendo los desfiles del San Juan y el San Pedro este año. La Dulima, estas fueron las dos casas que finalmente se transformaron para generar la alcaldía municipal. Y finalmente tenemos lo que es en la actualidad el Colegio de la Presentación. Al lado tenemos la casita que fue demolida para crear el Palacio de Justicia diseñado por Germán Tejero en 1945, que no vino, el tipo simplemente le enviaron los planos, armó allí y bueno, quedó el edificio. Esta es la Yel Cocktail, bueno, también quedaba Ondas de Ibagué, y enseguida el seminario que quedaba en este espacio, que finalmente se convirtió en los edificios de la Curia, diseñados por Juan José Montoya, un arquitecto muy importante de mediados del siglo XX en Ibagué. También unos especiales hicimos con Antonio Guzmán de Hoy por Colombia, que nos está acompañando, y vean el edificio Urrutia antes de ser como es en la actualidad, muchas chocitas. Y este es muy importante, este es la sede de la Universidad del Tolima, Colegio Tolimense, y este espacio siempre apareció vacío, que es enseguida de donde estamos, hasta realmente la contemporaneidad. Resulta que hay unos edictos en Ibagué, eso los publica el profesor González Calle, donde se obligaba a los pobladores de Ibagué a poblar Ibagué, es decir, realmente no querían venirse para la ciudad, era mucho más bacano estar en el campo o era donde estaban las fuentes de trabajo. Ese es, digamos, parte de la restitución que estamos haciendo a nivel tridimensional. Este es un artículo que también publicamos en una revista argentina con un par de estudiantes de mi semillero, entonces por supuesto quería mostrarles para que sepamos que hay muchas estrategias contemporáneas que estamos utilizando y no solamente, digamos, nos quedamos en tratar de revisar el pasado, sino cómo hacemos para aprovechar las tecnologías contemporáneas para seguir conociendo nuestras ciudades. Así vamos pues avanzando muchísimo. Les doy la invitación, les hago la invitación para que el próximo jueves nos veamos en la casa Gómez Ramírez, allí enseguida
del Palacio Urrutia para que hablemos del periodo historicista que tiene unas obras preciosas, incluyendo el Palacio Arzobispal. Tendremos, por supuesto, la transmisión en el TikTok Live. Luego se repostea en las otras redes y obviamente la invitación para que vean los videitos que mantenemos publicando en los canales. Muchísimas gracias. Bien, creo que ahora el propósito es que demos una vueltica por el inmueble, arquitecta Victoria.